Bien, como hemos ya establecido el diario del 4, por lo menos por lo que resta de año, y desde hace 2 meses, poco más, los lunes los estamos empleando para analizar lo que es el origen mismo y el presente y futuro de la nación dominicana. Hoy está con nosotros la doctora en literatura, Pura Emeterio Rondón. Ella hizo carrera en México y en Venezuela, fundamentalmente, pero hace unos 5 años se radicó en el país y todo el tiempo en que estuvo en el extranjero es dominicana. Lo que hizo fue analizar la literatura y el origen de la literatura dominicana y de la nación dominicana. Y junto a ella está Arsenio de la Rosa, ese lo conocemos nosotros. Claro que sí, ha venido varias veces aquí, señor. Porque Arsenio, que es vicepresidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, ha hecho esfuerzos porque se analice lo que es el efecto de la mano de obra informal en la República Dominicana, que ha penetrado ya prácticamente en todos los sectores básicos del empleo. Buenos días, Arsenio. Buenos días, Dana. Buenos días, Pedro. Sí. Bueno, bienvenido. Lo que pretendemos es precisamente poner en atención algo que nos han dicho ya algunas personalidades, que nosotros dejáramos un proyecto de nación mucho antes que lo del vecino haitiano y que además nos hemos definido mejor para aquellos que creían que nosotros somos un invento reciente. Doctora, cuéntenos. Bueno, me parece un tema sumamente interesante y que se pone en el tapete precisamente a raíz de todas las reacciones que ha suscitado la sentencia. Me parece como muy importante ver, y eso es lo que yo he reflexionado, como diferentes reacciones de la población dominicana, vamos a decir, de las esferas en las que yo me he movido, diferentes reacciones ante el hecho, ¿no? Por un lado, yo observo que hay personas como que todavía no se hacen eco de lo que acontece, como si no midieran la trascendencia, ¿no? del momento crítico que vive el país, ¿no? Otras personas, claro, ya se ha dicho muchas veces, decididamente como alineadas con intereses internacionales y no en comunión con lo que son intereses nacionales. Y hay otro grupo de gente que sí ha reaccionado, digamos, conforme a su condición de dominicano o dominicana. Por mi parte, he vinculado esas reacciones con los estudios que he realizado, porque una de mis líneas de investigación dentro del área literaria ha sido la identidad nacional dominicana, ¿no? Ha sido uno de los ejes temáticos que a lo largo de muchos años he investigado y que he plasmado en diferentes publicaciones, ¿no? Lleva 2 libros sobre el tema. Sí, bueno, escribí para el año 2000 salió un libro titulado El derecho a la identidad y su expresión literaria. Luego también otros estudios como ensayo crítico de literatura dominicana contemporánea. Tengo también otro libro que es, mira, ya lo están poniendo. Ese es El derecho a la identidad. Y tengo otro libro que es un estudio comparativo entre literatura dominicana y haitiana, otros 2 libros sobre ese particular. Pero, digamos, ciñéndonos al momento y, digamos, de acuerdo un poco al análisis que yo hago, ¿a qué se debe el que haya dominicanos como un tanto indiferentes? Yo sé que la mayoría de la población no, está clara, claro, y en las encuestas lo ha demostrado cuál es su opción. Pero me refiero a ciertos círculos medios de profesionales, de universitarios, en lo que se ha creado una mentalidad como una ideologización como contraria a los intereses del país, y se nota que eso no es de ahora, se nota que eso es un trabajo claro, que se ha hecho sistemáticamente, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos que yo como entresaco de esa como mentalidad que se ha generado antipaís de alguna manera? Una tiene que ver, considero, con que la escuela no ha enseñado debidamente la historia dominicana. Me parece como que quizá por influencia de determinadas corrientes, que quizá no es el caso analizar,
como que las últimas generaciones no salen de la escuela con una visión de la historia dominicana. Y un país donde su población no se le enseña la historia debidamente, es un país que no va a construir una memoria histórica. Esa es la memoria histórica que da como sustento interior a un país. Y hay muchos jóvenes que no la tienen, y eso es una cuestión que hay que corregir y que se está mirando en este momento. O sea, hay que dar a conocer la historia en todo su devenir, sus héroes, pero no solamente los héroes políticos, sino todo un arsenal de personas y de grupos humanos que en este país se han destacado en toda el área del saber. Si eso se conoce, eso afianza en la persona su vinculación con el país, y hay una ausencia de eso notoria. Otro elemento que analizo es el hecho de que se nos ha introyectado a muchos la idea de una especie de complejo de culpa frente a Haití. O sea, que al complejo de inferioridad que los dominicanos exhibimos, lamentablemente que a veces llega a lo servil frente al extranjero o lo extranjero, se ha sumado una especie de complejo de culpa frente a Haití. Como si nosotros fuéramos culpables de la situación de Haití. Eso es erróneo y no tiene ningún fundamento. Por ejemplo, dos cosas. Pareciera como si República Dominicana fuera responsable de la división de la isla. Eso no es así. La división de la isla la hicieron las potencias en el 17 por su conveniencia. Y luego otro elemento que se nos endilga como si fuéramos culpables es la matanza de 1937 que perpetrará Trujillo, el régimen trujillista. No fuimos los dominicanos, fue Trujillo. Entonces nosotros no tenemos culpa de eso, y muchas veces como si lo hubiéramos hecho falso, porque yo también he dicho en algún trabajo que he publicado... Hablan del odio, que aquí se fomenta el odio, no es cierto. ¡Qué odio! No, el dominicano, si algo nos caracteriza, somos una cultura que tiene defecto como cualquiera, sí, claro. Pero la hospitalidad... Somos desmemoriados con respecto a eso, y sensibles. Desmemoriados con respecto al mal, al comportamiento inadecuado, desmemoriados, sí. Pero es a propósito. Es una forma de perdonar siempre. Sí, exactamente. Claro, además este es un pueblo sumamente acogedor y también con el pueblo haitiano, porque si fuera un pueblo belicoso, no andarían los ciudadanos haitianos ocupando todos los espacios que ocupan. O sea, eso se demuestra con los hechos de que el pueblo dominicano no es como lo están pintando, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que sacudirnos de creer que somos culpables de la matanza del 37, porque Trujillo, si alguien le hizo mal, no fue solo a los haitianos en ese momento, sino al pueblo dominicano con todas las torturas y las persecuciones. O sea, no somos culpables de esa matanza. Estamos en el marco de una reforma del sistema educativo en la República Dominicana, por lo menos se están haciendo aprestos y vamos en esa dirección. En ese sentido, la opinión suya es que debemos entonces comenzar con la currícula. Tenemos que comenzar a revisar los contenidos en materia del enfoque de la historia, el rescate de nuestra historia. ¿Cómo lo ve usted frente a una situación ya de hecho como la que estamos viviendo, donde usted oculta en la juventud y hay graves vacíos en ese sentido? Hay muchas lagunas, interpretaciones manejada, manipulada, ¿verdad?, de la historia. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece que los sistemas educativos de cada país se tienen que adecuar a las situaciones. O sea, nosotros tenemos la necesidad, quizá en otro país no hay esa necesidad. A lo mejor en un país como Francia, donde ser ciudadano francés es como algo de primer orden, o ser ciudadano norteamericano, ahí a lo mejor no hace falta. Pero en esta coyuntura que nosotros vivimos, donde hay tanta confusión, donde se nos han metido tantas tergiversaciones, yo creo que es un imperativo que el Ministerio de Educación revise a la luz de la necesidad de la República Dominicana cómo tienen que ser enfocados los estudios sociales, empezando por la historia, porque al pueblo dominicano todos tenemos que asimilar nuestra identidad. Nosotros tenemos una identidad clara, pero
la historia, el conocimiento de la historia, el conocimiento de lo que hemos sido, de nuestro pasado, el conocimiento de la literatura nacional, nos tiene que ayudar a afianzar esa identidad, a amarla, a estar seguro de ella, a saber que no es mejor que ninguna otra, pero no es peor que ninguna otra, es la nuestra y de la que tenemos razones muy amplias para sentirnos orgullosos. O sea, hay que sembrar en la juventud, en la niñez dominicana, el amor a lo propio. Eso no significa cerrarse al mundo, todo lo contrario. Nosotros somos un país desde siempre abierto al mundo y así vamos a continuar porque así somos. Pero la apertura al mundo solamente se puede dar en condiciones de igualdad y de dignidad si sabemos y si hemos asimilado y si tenemos la certeza de lo que somos. Y a eso ese papel está llamado a llenarlo, el currículum, afianzando lo que en estos tiempos nosotros necesitamos. Y en el caso de la historia, entiende que la manera de estructurarla, porque hay en República Dominicana incluso se han hecho críticas por los periodos que cubre. Por ejemplo, esa parte del siglo XVII, XVIII, regularmente es muy superficial. Y después lo de la parte del siglo XIX propiamente entra ya en lo que es la lucha por la constitución del Estado Dominicano hasta que se proclama el Estado Dominicano. Y ahí continúa. Pero esa parte nunca en el programa de educación ha estado. ¿Esto qué le parece? A mí me parece que la historia es una sola, sí, ¿no? Pero tiene muchas interpretaciones. Sí. Sobre todo, pienso, yo no soy especialista en historia, pero entiendo, sí, que sobre todo cuando ya es joven el estudiante, pues tiene derecho como a conocer diversas interpretaciones de la historia. Ahora, los datos históricos no lo podemos escamotear. A mí me parece que la historia tiene que darse completa, porque resulta que nosotros tenemos una especie de prehistoria con la cultura indígena, con la cultura taína, de la que aun cuando hubo un exterminio de los indígenas, sí quedaron elementos y hay muchos estudios arqueológicos que muestran, y de otro tipo, que sí en la cultura dominicana hay sustrato de esa cultura. Entonces, hay que comenzar, entiendo yo, hablando de esa cultura, señalando los aportes que hizo, y luego todo el proceso de conquista, de colonización y todas las vicisitudes que hemos tenido hasta conformarnos como pueblo. A mí me parece que no se puede eliminar ninguna etapa, porque todas han ido conformando lo que somos, y aunque nosotros somos una cultura sincrética, eso es muy importante, nosotros no somos ni cultura española, ni cultura africana, ni por supuesto mucho menos cultura taína. Nosotros somos una síntesis, una sincretización de todo eso. Entonces, todas esas etapas han cumplido un papel en relación con la elaboración de lo que finalmente somos. Entonces, todas esas etapas hay que cubrirlas. Sí hay que hablar del periodo de la colonización, que es sin alabarla, sí, pero bueno, eso es parte de lo que nosotros somos. Nosotros no podemos negar el elemento hispano, ni hacerlo como si fuera único, ni excluirlo. Nosotros no podemos de ninguna manera negar lo que es obvio. Es tan evidente lo que usted dice, que nuestros parámetros, lo que nos guían como pueblo moderno, es precisamente a imitar las estructuras que se crearon políticas y de organización social de Europa, porque de allá vinieron los primeros conocimientos organizados, sí, de allá vinieron los primeros conceptos de ciudad, de organización, de gobierno, de administración, de economía. Entonces, a diferencia de otras naciones, probablemente, quizás nuestro vecino que tenga como parámetro, caso a caso, la sostuvo mucho Aristide y Duvalier, sí, que el origen estaba en África. Que el caso nuestro,
y yo no digo que sea malo que ellos reivindiquen esa condición. No, para nada. Eso tiene todo. Nosotros también tenemos parte de eso. Sí. Mucho, Pero, mucho. Nosotros, sin embargo, desde el punto de vista organizacional y político, tenemos como modelo Europa. La vieja empresa colonizadora, que fue la que los indujo, nos organiza la ciudad. El primer municipio. Colonial, el primer municipio. te lo organiza. Somos por eso primigenios en muchísimas cosas. Sí. Pero, como usted dice, nunca hemos pretendido suplantar los demás orígenes. Y por eso siempre ha sido esta una sociedad sincrética que muestra tres elementos grandes: el europeo, el taíno y el africano. Claro. Pero en el plano de la literatura, ¿cómo se manifiesta todo este proceso? ¿Y ¿Cómo lo ve inicia? usted, de acuerdo a los levantamientos que usted ha hecho, las relaciones incluso, cómo han estado, si eso se puede percibir en la literatura dominicana, la haitiana, cómo se ve la relación a partir de la literatura, cómo se ha enfocado entre los literatos haitianos, literatos dominicanos, cómo lo concibe? Bueno, yo digamos que subrayo el hecho de que nosotros como cultura ya no somos, y nadie debe pretender eso, yo creo que eso es anacrónico, ¿no? Nosotros no somos una sumatoria de orígenes, de África, de España, no, nosotros ya somos otra cosa, no somos ni lo que tenemos de la cultura europea por España, ni somos lo que tenemos de la cultura africana por África, ni somos lo que nos quedó de los elementos taínos, no, somos otra cosa diferente, somos la cultura dominicana. No hay, ya, o sea, nosotros sabemos cuáles son nuestros orígenes, pero nosotros no tenemos que reivindicar del punto de vista cultural ni a España ni a África, somos dominicanos y sabemos que en el sustrato nuestro están todos esos componentes. ¿Qué nos quedó? Pura, Es un enfoque importante. Qué interesante. Sí. ¿Qué nos quedó? La propia identidad, lógicamente. Sí, la propia ¿Qué nos identidad. quedó? Escogimos, y eso sí, los distintos modelos de organización social que nos sugerían cada una de esas. Bueno, cogimos el esas idioma, por entidades. ejemplo. Sí. Bueno, el idioma nos fue impuesto y hablamos español, pero bueno, ya eso no tiene, digamos, en eso nosotros no tuvimos ninguna incidencia. Nosotros nos encontramos cuando nacimos que hablamos español. Y el idioma, No hubo posibilidad de selección. nosotros no elegimos. Sí. O sea, siempre han sido potencias las que han determinado cosas en el territorio dominicano, en la isla completa. Y también en el continente. En el continente, claro, no somos solamente nosotros. Pura, y en el debate algo también que llama la atención, como un tema que el centro es el tema migratorio y la nacionalidad. Relacionar estos temas, migración, asuntos migratorios y nacionalidad, con racismo. Otra manera también que se ha expresado en el debate, ¿esto cómo lo ve? Bueno, el racismo. Primero que nada, este país, como cualquier país del mundo, ningún país se salva de eso. Aquí hay prejuicio racial, claro que sí, pero es que lo hay en el mundo entero, en Haití, en todas partes hay prejuicio racial. Lo malo de esto ha sido que se nos ha querido como exclusivizar en el asunto del prejuicio racial, pero eso de manera interesada, porque conviene a otros propósitos. Nosotros tenemos prejuicio racial, ¿por qué? Porque en todas partes del mundo, o vamos a decir en la parte occidental y en lo que Occidente ha tenido incidencia, el modelo que se ha puesto como ejemplar es el modelo europeo en cuanto a belleza. Y ahí están los concursos de belleza para decirlo, ¿no? Entonces, Tiene un estereotipo, entonces ¿cierto? que si ponen, hay una negra, una morena, que es porque ahí hay alguna cosa, digamos, algún propósito, pero la línea va hacia el modelo europeo. ¿Y dónde es eso? Las Miss Universo son representantes de todo el mundo. ¿Y quiénes van? A la que tienen una cierta fisonomía, que es el modelo occidental. Entonces, ¿qué pasa en República Dominicana? República Dominicana somos un país altísimamente mestizado, ¿no? Nosotros muchas veces hemos dicho, somos un país de mulatos, ¿verdad? En nosotros han entrado
culturalmente y étnicamente las tres razas, fundamentalmente la africana y también la hispana. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hemos tenido un mestizaje como perfecto, porque no es fácil en otro país de América Latina encontrar, yo lo he visto en Río de Janeiro y lo he visto en Lima, pero no es fácil encontrar lo que aquí se encuentra, una gama variadísima de fisonomía y de colores. Eso no se encuentra en todas partes. ¿Qué ocurre? Bueno, con frecuencia nosotros tenemos no solamente una gama de la piel más negra a la piel más clara, sino también que muchas veces nos encontramos con personas de fisonomía blanca con piel negra y al revés, porque el mestizaje aquí ha sido más completo que en otra parte. Pero hay un asunto. Muchas veces se nos ha querido como asimilar el modelo histórico que han tenido otros países a nosotros. ¿Qué ocurre con nosotros? Ha ocurrido lo que no pasó con otras islas, y es que el blanco se entremezcló más por razones económicas. Que no hubo como política de segregación racial. No la hubo. No y el blanco se mezcló mucho más con el negro que en otras partes. Y no solamente eso, sino que por razones económicas, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, bueno, también en el XIX, el blanco tuvo que convivir de cerca, o sea, el colono tuvo que convivir de cerca con el esclavo por razones económicas. Y eso determinó una vinculación y un compadrazgo que, aunque se mantuvieran los privilegios, de todas maneras obligaba a una convivencia que tenía que ser pacífica del punto de vista racial, cosa que no se dio en otros países donde la diferencia fue mucho más radical. Entonces eso determina, algo de lo que nos acusan sin razón por desconocer nuestra historia, determina que aquí no se hayan podido establecer sólidamente asociaciones de negros ni asociaciones de blancos, no es posible. Cosa que ha ocurrido, por ejemplo, en Martinica y en Cuba, que surgieron movimientos como la negritud y la negritud y el negrismo. Pero aquí no se ha podido, porque a propósito, la literatura de muchos países de las islas y la literatura de Haití, eso lo recoge. La dominicana no recoge la inquietud social, que es lo que ha caracterizado la literatura dominicana, como la sensibilidad de los escritores hacia la desigualdad que hemos vivido y seguimos viviendo. Y eso explica Pero histórica por siglos ha sido así el comportamiento. Y eso explica la diferencia, o sea, de reacción de una persona que no conoce República Dominicana cuando viene y ha estado en otra de las islas. Ha estado en Puerto Rico, ha estado en Cuba, por ejemplo, por citar el caso, ha estado en Jamaica, por citar estos tres casos, que observa cómo hay una definición que parece como si fueran dos comunidades separadas en cuanto a la composición física de las personas. Exactamente. Hubo uno de la intervención, se publicó un libro, en la intervención estadounidense, de uno de los norteamericanos, que él lo tituló Santo Domingo, la ciudad de los múltiples colores. Y era precisamente donde destacaba eso, o sea, la característica. Porque Cuba, por ejemplo, tuvo, incluso la Iglesia Católica no autorizaba un matrimonio de un negro y un blanco, una blanca y un negro. Hasta la Revolución Cubana. No lo hacía. Sí. Hasta 1959, cuando se produce la Revolución Cubana, los negros no podían jugar tenis porque eso era un deporte para blancos, polo era un deporte de blancos. Así es. O sea, colegio donde no podían colegio que no aceptaban un niño o una niña de raza negra o mulata. El mulato para los cubanos era prácticamente lo mismo que el negro. Exacto. Señores, pero a propósito de desigualdad, yo quiero ir sobre el dirigente sindical ahora. Sí. A propósito de desigualdad, porque uno de los componentes... Arsenio de la Rosa tiene mucha información. Arsenio, sí, uno de los elementos que a uno le lastima es que en medio de todo este escarceo, se habla mucho de la defensoría, de los trabajadores haitianos, de los trabajadores que están aquí maltratados, y se antepone a un dominicano que es vago, que como el abandona la no actividad quiere trabajar, si tú le pagas a un haitiano, el haitiano te va a trabajar como debe ser. En cambio el dominicano te baraja, esto, que es un componente sumamente dañino para uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde el sector sindical, todo este escarceo en relación a eso?
y lo que dice la sentencia, que es uno de los elementos más positivos que tiene, que es la necesidad de que los empleadores se acojan a lo que debe ser el trato justo para los trabajadores, no importa que sean estos dominicanos o extranjeros, siempre Buenos cuando días, estén. señor. Buenos días. Buenos Hablan días. un poco de eso. La verdad es que yo debí de pasar de entrevistado a entrevistador para hacerles varias preguntas a la Sí, doctora. apura. Claro, porque... Nos ayuda a todos. Sí, claro, obviamente que sí. A comprender una serie de Yo cosas. pienso que con toda esa explicación que ha dado la doctora, es bastante refrescante como para que la ciudadanía comencemos a entender la verdadera situación de los dominicanos con relación a los haitianos. Mira, aquí no se puede buscar culpable. Y si habría que buscar culpable, vamos a buscarlo en el sector empresarial. O sea, la llegada de los haitianos al corte de la caña ha sido precisamente la búsqueda de obtener mayor ganancia. Las necesidades del pueblo haitiano son diferentes a las necesidades del pueblo dominicano. Esa mano de obra que llega aquí a como dé lugar, sin regularla, ha creado toda esta situación. En la caña, por ejemplo, en el trabajo de la caña, ¿quiénes cortan la caña? El haitiano ha venido a cortar la caña porque para el dominicano se ha hecho un trabajo sumamente pesado y poco remunerativo. Entonces, y bueno, y no solo en la caña, y lo decía Pedro, y lo decían ustedes ahorita, fuera de cámara, las construcciones aquí, que ha mejorado obviamente, ¿quiénes la hacen? La hacen los haitianos. Y ya anteriormente tú encontrabas el haitiano que te hacía la zanja, o que te cargaba el bloc, o que tiraba mezcla en el trabajo de la construcción, pero estaba dirigido por un maestro dominicano. Sí. Hoy no. A Hoy, su vez se ocupaba de los trabajos más finos de la Más fi- albañilería. Exactamente. Claro. No, y por ejemplo, los terminadores eran dominicanos. Hoy no es así. Hoy ya en la construcción el maestro es un haitiano. El albañil es un haitiano. Sí. El plomero es un haitiano. Oye, tenemos la mano de obra desplazada, ocupada por una necesidad también de esta gente que viene sin mayor problema. Y también nos pasa a nosotros cuando vamos a los Estados Unidos o a Puerto Rico. Así es. Que el dominicano tiene que irse a recoger café porque el puertorriqueño ya le resulta un trabajo pesado. Pero allí está regulado, aquí no. Entonces, la sentencia esta, lo que procura en cierto aspecto es regular el problema de la mano de obra. Y que ya la otra parte, que sí es importante, que yo pienso que, como decía la doctora, todo este escarceo que se ha armado, no se le ha querido dejar la oportunidad, digamos, las autoridades y exclusivamente al señor presidente que maneja el problema migratorio, y no hemos querido meter todo en el problema. Entonces hemos creado una situación de dificultad hasta internacionalmente, porque cadenas de comunicación han hecho creer que aquí hay una discriminación, como lo decía la doctora, una discriminación absoluta contra los haitianos, y eso no es verdad. Bueno, Por lo que le explicaba la doctora, o sea, nosotros, bueno, aquí en esta mesa, mira qué liga de colores hay aquí mismo. Tú ves a Tineo con los ojos medio verdosos, No, ¿verdad? Se puede. Sí, va ellos, ya del mismo centro de Y Santiago. entonces, o sea, nosotros somos una mezcla de todo. ¿Qué discriminación podemos, que no ha sido, o sea, nunca se ha manifestado la discriminación? En el caso, por ejemplo, del movimiento sindical, que es lo que ha hecho toda su vida, defender a los haitianos.
Oye, me cosa más grande. Defenderlo. Sí, Oye, eso. así Pero es. así ha sido siempre. ¿Tú entiendes? Eso lo he Entonces, comprobado yo como reportero. Eso Claro. es así. Lo que Entonces, estamos aquí. Así es. aquí, Oye, Toda la vida, lo que ha habido una defensa. Reclamando Los los sindicalistas derechos de los defender a derechos de los haitianos. Sin haitianos. embargo, Arsenio, es bueno para comprensión de todos nosotros, televidentes y aquí, entrevistadores también, que tú nos digas la manera como ha deteriorado el salario, la presencia de manos de obra mayormente improvisada, porque hay que decir que por algo inician haciendo zanjas, por algo Ellos no inician con saben. las tareas más duras y van ascendiendo, pero es improvisada en gran medida. Claro. Y incluso peligroso. disminuyendo la calidad del trabajo. Peligroso. Lo mismo está pasando en el campo. En las zonas arroceras no había haitianos porque era muy especializado, ya hay. Pero tienen la calidad del que él vacía, del experto. Pero en el turismo también. Tiene la calidad del en albañil su control nuestro, también están entrando. que pasó decenas de años, generaciones, haciendo un trabajo especializado. Entonces, eso por un lado y por el otro, y el salario. Por eso tenemos ¿Qué un ha pasado salario, con el un salario? salario deprimido. Precisamente por eso. Porque la calidad, o sea, ya no le está importando aquí al empresariado dominicano La calidad del... de la calidad del producto. Máxime si no paga seguridad social por él. No paga, No tiene compromisos financieros fiscales con él. Entonces, lógicamente, paga menos, pero sabiendo que está recibiendo menor calidad. No le importa. así es. Lo que importa es la ganancia de La ganancia, o sea, el producto final no nos está importando si tiene buena calidad. Lo que importa es lo que nos produce en beneficio, una mano de obra barata. O sea, el dominicano capacitado no va a trabajar por el salario que le pagan a ¿En qué un proporción albañil, capacitado o no. ¿En qué proporción el salario, por ejemplo, en la industria de la construcción se ha o congelado o disminuido por efecto de la mano de obra haitiana improvisada en los últimos años? Enormemente. O sea, un albañil que por el día puede cobrar 1.500 pesos, hoy le pagan 800 pesos. Hoy se acaba bajando. casi la mitad. Claro, claro. Un maestro de construcción que no te echa un día por menos de 2.000 pesos, tiene que hacerlo en 1.500. O sea, ha mejorado enormemente el salario como Como consecuencia. si no hubiera inflación, No, como no. si la pérdida del valor del peso, de compra del peso dominicano, lleva 8 años consecutivos, 2.5, perdiendo 2.5 por año, por ciento así de es, valor. claro. O sea, como si no se produjera eso y como si no fuera la inflación una sumatoria año por año. Así o sea, es. lo que ha hecho es bajar. Qué barbaridad. Imagínese los efectos que eso tiene. Imagínenselo usted, Grave. que vivió mucho tiempo en el extranjero, doctora, lo que eso significa por la economía. El Grave, deterioro que grave. significa. Claro. Pero grave. yo quiero destacar un aspecto importante que no ha tenido mucha relevancia en los medios de comunicación, que ha sido como consecuencia tal vez de la sentencia. En Barahona, en el ingenio central de Barahona, esta gente, los dueños del ingenio, recogieron, bueno, ya incluso nosotros fuimos a la puesta, la inauguración de las condiciones en que este ingenio ha preparado para los subhaitianos. O sea, tienen donde dormir, tienen donde comer, tienen donde hacer sus necesidades. Y ahora, digo yo, como efecto de la sentencia, han regulado Están los Están carnetizados. carnet, todas Ya las dieron los primeros situaciones 90, haitianas. 90, 900. 900. Que ya ese trabajador O no sea, lo va- ya es un trabajador que va a obtener otras condiciones, va a poder tener seguridad social. O sea, va a tener mejores condiciones en todos los sentidos de trabajo, de vida. Entonces, yo creo que todo eso, en vez de ser en detrimento de los haitianos, ha sido en beneficio de los haitianos. Y es que no se ha querido interpretar realmente en qué podía beneficiar más a los haitianos que en qué lo podía perjudicar. El Y ejemplo eso de es- la doctora es pura cementerio. Mire, Y yo creo que eso
nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque por ahí debe ser la cosa. Por ahí debe ser la cosa. regularización. Claro, hay que Exactamente. regularlo. Y es a Porque los eso lo propios beneficia, haitianos a ellos los que beneficia. lo beneficia. Claro. Porque el haitiano que viene aquí de manera ilegal y que llega a cualquiera de las manos de obra en las que tenga que ocupar, que no está regulado, no le va a generar los beneficios que como consecuencia de un trabajo debe tener. Así es. Doctora, el efecto que eso tiene, hay que suponer, usted que ha vivido mucho tiempo en México y en Venezuela, esa situación es conocida en esos ambientes. Allá no ha habido un deterioro en la magnitud que lo menciona el dirigente sindical del salario en zonas tan específicas como la industria de la construcción, que ha sido por mucho la más empleadora aquí, entiendo. Claro que sí. Y también en la agropecuaria. Ya lo tenemos en todas las entidades productivas del campo, está presente en la mano de obra haitiana, sin ninguna Restricción. regulación. Bueno, la verdad es que la situación es sencillamente alarmante y se nota cómo ha habido el interés de manipular y tergiversar el contenido de la sentencia, porque la misma sentencia prevé justamente como la solución de los efectos negativos que hubiera podido tener. O sea que es realmente, ¿qué es lo que se nota? Esa falta de presenta previsión, vía de esa solución. falta de decisión para tomar medidas que se acumuló con el tiempo, estaba causando. O sea, la sentencia misma lo que señala es el camino para la corrección. Claro, sí es positiva. Lo que pasa es que evidentemente que si la han atacado tan ferozmente, aún sabiendo los beneficios que trae como el ordenamiento para el país y para los que llegan, es evidente Hay interés ahí. Que hay que, otros hay intereses. que la cosa trasciende, trasciende. trasciende las necesidades Así es. de los haitianos en la República Así es. Dominicana. Es evidente que la trasciende, que el interés, Preservar posiciones la de ferocidad informalidad. Sí. tiene que tener otras causales, porque eso está evidentemente clarísimo. que Sí. no hay lógica en eso. Que evidentemente que no hay interés en que el país tenga un control mínimo sobre la migración extranjera. Bien, nos quedan 10 minutos, doctora, no la queremos dejar ir. Así que nos diga cómo se inicia la literatura dominicana, cuáles son sus principales ejemplares. ¿Cuándo comienza usted a ver en esa literatura ya un concepto organizado de pueblo, de nación, con formación de ideas básicas que dieron por origen lo que hoy tenemos? Bueno, es una pregunta que es como Es de un curso de literatura. Sí, así es. Sí. Pero vamos a decir que, igual que en América Latina en general, lo que se puede llamar literatura dominicana, lo pre de la literatura dominicana, comienza ya desde el mismo diario de Colón, ¿no? Pero vamos a decir que eso es una cuestión un poco mixta. Todavía no existe el pueblo dominicano como tal para decir que esto es literatura dominicana, pero al menos que se produjo desde aquí. Casi siempre en la literatura dominicana se parte de lo que antes se llamaban como los poetas mayores de la literatura dominicana. José Joaquín Pérez, Salomé Ureña y Gastón Fernando del Igne. Entonces, en torno a la independencia nacional dominicana de 1844 y luego en la restauración de 1863, sí se va fraguando una literatura que no solamente impulsa, sino que también como que sí sirve de apoyatura, de aval al acontecer nacional. Uno cuando lee, por ejemplo, los poemas de Salomé Ureña, uno se da cuenta cómo Salomé está como pulsando la historia y la expresa y expresa como las aspiraciones del momento, la expresa poéticamente. Pero vamos a decir que la literatura dominicana, aparte de estas tres figuras señeras, en la época adquiere como una especie de gran madurez, a mi modo de ver, y esto es una visión mía, no necesariamente compartida con otra gente que se dedica a la crítica,
A mí me parece como que un momento de gran madurez de la literatura dominicana es la que corresponde a los años 40, 1900, en torno a 1940, porque surgen dos grupos muy importantes para la literatura dominicana en lo que es como la personalidad de la literatura. La poesía sorprendida. Exactamente. La poesía sorprendida es uno y el otro Los Independientes del 40. Los Independientes del 40 fueron escritores que combinaron como la dimensión, vamos a decir, épica, como todo lo colectivo, lo combinaron con lo subjetivo e hicieron una literatura de inquietud íntima, pero ligada a lo colectivo, a lo social, a lo político. Entonces ahí está evidentemente Pedro Mir, que por algo es el poeta nacional. Gastón Fernando de Ligne. Gastón Fernando de Ligne es anterior, porque él es del 19, sí, pero él también se le llamó poeta nacional. Sí, está incidiendo en la parte final. Exactamente, y con toda razón, porque cuando nosotros conozcamos a Gastón Fernando de Ligne, yo estoy segura que podemos hasta cambiar como país. Gastón Fernando de Ligne es un poeta extraordinario, para él nada era ajeno, y un poeta de un gran sentido de lo nacional, y un poeta cosmopolita, un poeta grandioso. Yo la verdad que exhortaría a todo el mundo que lo leyera. Pero el otro independiente del 40 fue Manuel del Cabral, con su célebre libro, bueno, Manuel del Cabral, un poeta extraordinario, capaz de poetizarlo todo, pero nos dejó un legado hermosísimo que yo creo que todo el mundo debe conocer, que es Compadre Mon, el poemario Compadre Mon. Y el otro gran poeta de esa época es Héctor Inchaustegui Cabral. Fueron poetas que engrandecieron el país, poetas que perfectamente pueden ser comparados a los grandes poetas, pues están a la par de los grandes poetas así considerados de América Latina. Luego está lo de la poesía sorprendida, que también fue un movimiento muy importante porque asimiló todas las vanguardias europeas y de alguna manera la expresó como con el calor nacional. Y ahí está Mieses Burgos. Franklin Mieses Burgos. Hay otros poemas, Freddy Gatón Arce y otros muchos. Realmente esto es un país de poetas y de buenos poetas. Claro que también hay malos, ¿no? Pero esto es un país de una producción poética extraordinaria, de lo que nos podemos sentir orgullosos. Literaria también. Bueno, también narrativa. Narrativa. Sobre todo en los últimos tiempos tenemos buena narrativa, pero digamos que la poesía en la República Dominicana es la reina en cuanto a cantidad y calidad. Pero tenemos otras cosas del arte. Mira, por ejemplo, la pintura dominicana es riquísima y variadísima. Y en el caso, por ejemplo, el referente Juan Bosch, que Juan un referente iberoamericano. No, pero por favor, Juan Bosch es una lumbrera, porque además es un hombre muy completo. Sí. O sea, Juan Bosch captó cuánto respeto por el pueblo dominicano, porque eso es lo que se nota. Nosotros a veces tenemos escritores, quizá adentro o fuera, algunos que viven fuera, que no respetan. Pero para nada, ahora se puso de manifiesto eso. Qué respeto por el campesino, qué respeto por el pueblo dominicano. Y por el pueblo haitiano, esa famosa carta claro. que a los tres intelectuales que querían destacar como más anti-haitianos de la época, en tiempo de Trujillo, les manda a decir, óigame, téngale respeto, que ellos tienen derecho a decir así es. Porque era respetuoso con todo el mundo. Y después en el ensayo está Pedro Enríquez Ureña, que es un referente también. Pedro Enríquez Ureña. O sea que nosotros tenemos cantidad de gente. El dominicano no tiene por qué estar acomplejado. Ni acomplejado de inferioridad, ni de culpabilidad. O sea, nosotros tenemos una historia riquísima. Un país hermoso. Bueno, nosotros tenemos que luchar por la equidad, porque eso disminuye la dignidad. Claro, porque evidentemente que el caso del deterioro del salario de la mano de obra, pues eso no puede dignificar, eso atenta contra la propia identidad. Claro. Eso tiene que ir a la par, pero nosotros tenemos razones históricas para sentirnos orgullosos y nunca tímidos y timoratos así frente a nada ni a nadie.
Sí. No hay razones para eso. ¿Cuánto agradecemos? Y después tenemos un país hermosísimo y rico. Hospitalario, un país hospitalario. Y hospitalario, Sí, siempre lo ha sido y lo es. ¿Cuánto agradecemos a la doctora Pura Emeterio Rondón, escritora, investigadora de la literatura dominicana en su origen? ¿Cuánto agradecemos también a nuestro amigo que ha venido... Arsenio de la Rosa, un Arsenio ícono que del ha movimiento venido, sindical, sí. Pepe Abreu, Sí. que era el que originalmente invitamos, y Un Pepe ícono. tenía un compromiso hoy en la mañana. Sí, así Le es. dijo a Arsenio ve, pero Arsenio ha seguido exactamente bien. Así es. Yo estaba en Esa San Juan, él me llamó. Y te hizo que ver. estaba está. Sí, previsto pero era venir hoy, bueno pero que me- ante el planteamiento de la doctora se combinara el efecto que ha tenido el trabajo Claro que informal sí, el trabajo del informal. vecino haitiano, que ha prácticamente invadido toda Así la es. estructura productiva del país. Sí. Era Bien. necesario que lo dijéramos al tiempo que nos afincaran en nuestra creencia cultural. ¿no? Y el llamado al empresariado también, A que a colabore. que cumpla con la Constitución Y a que y la cumpla. proporcionalidad Sí, claro. que debe tener. Así Vean es. ustedes que por algo la sentencia del Tribunal Constitucional contiene un centenar de páginas de consideraciones Sí. que entran en prácticamente todo el tejido económico, social e institucional dominicano, porque había que regular. Así Tantas generaciones dándole espalda a este problema, había que corregirlo de una vez y por todas. Por eso es histórica. Así es. Bueno, eso es lo que queremos sustentar en estos últimos dos y medio meses del año 2013. Vamos a seguir trayendo este tipo de invitados los lunes, porque nos ayuda a consolidar nuestra nacionalidad. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Gracias a Y a ustedes. ustedes también por su atención. Ahí viene Lalo con los deportes y más luego la sección cultural. Nosotros regresamos mañana.